Cuando estábamos perdidos, Señor, tú nos rescataste. Y ahí en la cruz del Calvario le entregaste a todos, Señor. Adórale con todas tus fuerzas. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó el enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. ¿Cuánto lo creen? Lo creemos, Señor. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó el enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro la sede, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Dile, declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. ¿Cuántos lo pueden declarar fuerte? Dile, hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de Jesús. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Levanta tu voz, díselo fuerte. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Empieza a profetizar sanidad en ti. Dile, hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Así es, Señor. Levanta tus manos, dile, Señor, tu sangre tiene poder para limpiar, para sanar. Fue tu sacrificio, esa sangre derramada, Dios, que nos dio sanidad, libertad. Vamos, dilo fuerte, hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Destronó, derribó y destruyó el enemigo. La victoria Él nos dio, ahora libre yo soy. Díselo fuerte, destronó, destronó, derribó y destruyó el enemigo. La victoria Él nos dio, ahora libre yo soy. Declaro el poder, dile, declaro el poder de
soy libre por su preciosa sangre. Vamos a fuerte. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder. ¿Cuántos lo pueden creer? La sangre de Cristo. Vamos a decirlo fuerte. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Dile fuerte. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Yo no sé si tú alcanzas a dimensionar el poder que se desató cuando Jesucristo dio su vida por nosotros. Cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario nos trajo libertad. Y por eso hoy le alabamos. Levanta tus manos. Dile: Señor, por eso hoy te exaltamos. Por eso hoy te decimos: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Adórale. Santo, 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 santo. No hay nadie como tú, Señor.
declara la santidad de Dios. Declara: tú eres santo, Señor. Declaramos que tú eres santo, que no hay nadie como tú, Jesús. Y aquí estamos, Señor, porque reconocemos tu poder, reconocemos tu autoridad, reconocemos que tú eres santo, Dios. Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios, pero yo creo que Él está aquí. ¿Cuántos los pueden sentir? ¿Sabes que la Biblia dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo? Nosotros los hemos alabado y hemos sentido su presencia. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Cuántos lo creen? Dile: Señor, lo creo. Levanta tus manos. Hay un manto maravilloso de Dios cayendo en este lugar. Yo no sé si tú lo puedes sentir. Hay un manto de amor, de bondad, que está cayendo en este lugar. Él está trayendo sanidad. Él está trayendo restauración. ¿Cuántos lo creen? Dile: Señor, yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos. La Biblia dice: bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no ha escuchado el consejo de los malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra de Dios, que encuentra en Él su delicia. Saluda al que tienes a tu lado, bendícele, dile: bienvenido a este tiempo de celebración. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Y hoy quiero felicitarte, ¿sabes? Porque a pesar del clima, porque muchas veces nuestra carne, ¿sabes qué nos dice? Oye, que vas a ir a la iglesia, quédate aquí. El día está frío, fresco, quedémonos en la casa. Que muchas personas prefirieron quedarse en la camita. Sí, es sabroso para tu carne, pero yo quiero felicitarte porque tú escogiste la mejor parte, y es venir a la casa del Señor a celebrar su presencia. ¿Cuántos se gozan con su presencia? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Quiero saludar también a cada una de las personas que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube. Nos gozamos cuando nos permites entrar, llegar hasta donde tú estás. Y quiero decirte, lo que Dios tiene para ti hoy es de bendición. En el momento que tú activas el canal de YouTube o lo abres para ver este tiempo, el Señor toca tu vida, el Señor habla a tu vida. Amén. Amén. El Señor ha sido bueno. Y continuamos con la serie de la bondad de Dios. Y yo quiero invitar a la pastora Gina, que es la encargada en el día de hoy de la palabra. Amén. Continuamos, como decía el pastor, con la serie La bondad de Dios. Vimos semanas anteriores a que Dios espera, esa es la palabra, Dios espera, no solamente que conozcamos que Él es bondadoso, sino que lo entendamos. Y lo vimos a través de la vida de Jonás. Recuerdan, Mari nos estuvo predicando acerca de eso, de cómo Jonás decía: no es posible que un pueblo tan perverso tú quieras ser bondadoso. Y él decía en esa palabra: quiero que entiendas, que conozcas que yo soy un Dios de bondad. Y la semana pasada vimos que Dios solo trae lo bueno a través de las pruebas a nuestras vidas. Y hoy les voy a hablar de que Dios espera que seamos bondadosos. Dile al que tienes a tu lado: Dios espera que yo sea bondadoso. Díselo. Ve conmigo Efesios 4:32.
Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto lo habla el apóstol Pablo. Más bien sean, o sea, seamos, nos está hablando a nosotros, bondadosos y compasivos. Miren, iglesia, si a nosotros nos cuesta muchas veces entender que Dios sea bondadoso, ahora imagínate lo que es que nosotros la practiquemos. Es algo aún mucho más difícil. Nos cuesta decir, wow, Dios perdona a toda esa gente. Dios es misericordioso. Ahora, cuando nos está diciendo a nosotros, quiero que tú también seas misericordioso. Quiero que tú también seas bondadoso con aquellos que de pronto no son tan buenos contigo. Eso, yo siempre digo, eso es otro nivel. Eso es algo que no es fácil para nosotros. Toda nuestra vida, todo lo que vivimos en nuestra vida tiene un propósito, y el propósito tiene que ver con formarnos. Cada dificultad que tú vives, cuando la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, es porque realmente tiene un propósito bueno. Nos edifica, nos ayuda a madurar, a ser sensatos, agradecidos, pacientes, ¿cierto? Y eso no es ganancia, es ganancia. Así que Él quiere que nosotros seamos formados. ¿Y qué quiere formar Dios en nosotros? ¿Qué crees tú que quiere Él formar? A mí me gusta una palabra que Él le dio a sus discípulos antes de irse, después que estuvo los 40 días con Él, con los discípulos, cuando resucitó. Antes de irse, Él les dice, cuando regrese, me quiero encontrar en ustedes. Cuando uno lee esa palabra, ¿qué quiere decir Jesús? Cuando yo vea a Karen, a Samuel, a Cielo, a Gina, yo quiero verme reflejada en ti, en el carácter. ¿Cuántos vemos de rasgos en nuestro carácter de nuestros padres? ¿Cuántos lo ven? Yo veo a mi hijo y veo tantas cosas de mi papá, porque uno hereda rasgos del carácter de las personas. Pues Jesús espera que nosotros, ese carácter se forme, porque no lo tenemos. Pero para eso es la prueba, para eso es la dificultad, para eso son los momentos difíciles. Para, mira, como hace con el cincel, el que forja el que talla la piedra, así hace Dios con nosotros. O como el alfarero que describe la palabra, con el barro. Le da forma, le quita toda impureza para poder hacer una vasija hermosa. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, encontramos las características del fruto del Espíritu Santo. Pero cuando tú lees esas características de ese fruto, no es más que los rasgos del carácter de Cristo. Y uno lee esa palabra y dice, Dios espera que yo tenga amor, que yo dé amor, que tenga gozo, que sea paciente, que sea benigno, que tenga paz, que tenga bondad, que tenga fe, que tenga mansedumbre y templanza. Sí, cuando nosotros vemos esta palabra, vemos rasgos del carácter de Jesús. Cierto que era un hombre que daba amor, que era muy paciente, pero nosotros no podemos mirar a Jesús de lejos sin nosotros parecernos a Él. Eso no es lo que Él quiere. Y cuando vemos esas características que están allí, quiero que lo pongan de nuevo en Gálatas 5:22. Puedes ver que allí está la bondad. ¿La puedes ver allí dentro de las características? Siempre decimos, Dios quiere que tenga amor, Dios quiere que tenga templanza, que tenga fe, pero nos olvidamos que también está la bondad. No solamente Dios debe ser bondadoso o es bondadoso, Él espera que nosotros lo seamos. Iglesia, y qué difícil es. Si muchas veces decimos, wow, la prueba que viví desarrolló paciencia. ¿Cuántos han vivido pruebas que han dicho, formó la paciencia en mi vida? ¿Cierto? ¿Cuántos han vivido pruebas en que han dicho, desarrolló la fe? Aprendí a creer a través de eso, por encima de las circunstancias. ¿Cuántos han vivido tentaciones en las que les ha tocado poner la templanza, la firmeza y decir no? La desarrollamos, pues la bondad es una de ellas.
¿Por qué les repito una y otra vez que es difícil para nosotros? Porque va en contra de nuestra naturaleza. Yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes, si les dan una bofetada, les gustaría devolverla? A todos, porque yo no, si pregunto cuántos la devolverían, algunos ya desarrollaron la mansedumbre. Pero yo estoy preguntando es a cuánto le gustaría devolverla. A todos nos gustaría devolverla. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros hay una naturaleza que Pablo dice pecaminosa, que le gusta ojo por ojo y diente por diente. Eso de poner a otra mejilla no es de nuestra naturaleza. ¿Cierto que no? Todos la tenemos. Todo el ser humano tiene esa naturaleza pecaminosa, incluyendo sus hijos. Y nos acompañará hasta la muerte. ¿Qué es lo que Dios espera entonces? Dios espera que sea sometida esa naturaleza, que sea superada, que sea dominada, controlada por un poder superior. Eso es lo que vamos a ver. Empezamos el viernes un tiempo de ayuno. Cuando nosotros ayunamos, ¿qué hacemos? Menguamos, disminuimos esa naturaleza. A esa naturaleza le gusta criticar, murmurar, juzgar, chismear. A esa naturaleza le gusta comer. A esa naturaleza le gusta mentir. Esa es la parte que está en nosotros. Pero cuando empezamos a orar y a pasar tiempo en ayuno, hacemos que la otra naturaleza, la espiritual, crezca. Y si una mengua y la otra crece, ¿cuál tendría más poder? La que crece, ¿verdad? Así que si chismeamos, murmuramos, mentimos, hacemos cosas, ¿cuál va a ser dominante? La natural, la pecaminosa. Pero si ayunamos, oramos y nos controlamos en esas cosas que no le agradan, termina esta naturaleza espiritual dominando la natural. Así que no va a desaparecer, iglesia. No va a desaparecer. Mira lo que dice. Bueno, antes quiero hablarte de un personaje. Creo que todos conocemos al apóstol Pablo. Escribió 13 de los libros de la Biblia, así que es imposible no conocerlo. Uno de los que más escribió libros. Y es un hombre personalmente de los que yo más admiro en la palabra. Un hombre que fue capaz de renunciar a todo. Ese sí es verdad que renunció a todo. Su familia, su posición social, su posición económica, sus derechos, sus comodidades. Él se dio todo. Y lo hizo por amor a Dios y a su obra. Y cuando nosotros escuchamos al apóstol Pablo que estaba con unos cepos en una cárcel, cepos no son las cadenas de ahora que te permiten mover, eran unas maderas que te inmovilizaban y le ponían cepos en las piernas y en los brazos. Esas eran las condiciones tan críticas de Pablo. ¿Sabías que muchas de las cartas que a nosotros nos motivan, que a nosotros nos animan, que a nosotros nos exhortan, fueron escritas en esa cárcel por él? Nadie se imagina que una persona que está en una condición tan triste está dándole ánimos a otro, escribiéndole cartas a las iglesias que había ayudado a fundar. Corintios, Gálatas, Efesios. Esas eran iglesias que él había consolidado. Y les escribía desde esa condición. Uno dice, no, le fue fácil, ¿verdad? Podríamos decir eso, ¿cierto? Al apóstol Pablo le fue fácil dominar esa naturaleza. Cuando uno ve tanta firmeza, tanta templanza, tanto dominio propio, tanta paz. O sea, ustedes no leen en la palabra que él escribe a Timoteo, a Gálatas, quejándose. Él transmitía paz, transmitía paciencia, les exhortaba en amor, les animaba a continuar. Y uno dice, chévere, Pablo, se le facilitó, ¿cierto, Karen? Pues no fue así. Y quiero que lo veas en la palabra. Romanos capítulo 7, quiero que te ubiques ahí. Romanos capítulo 7, del 18 al 24.
Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero otro poder dentro de mí, di así, otro poder dentro de mí, que está en guerra con mi mente, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desdichado. Mira cómo cierra él esto con una pregunta. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me podrá librar? Cuando vemos esto decimos, no, Señor, no fue fácil. Para ninguno, ni para Pedro, ni para Pablo, ni para Juan, ni para ninguno de esos hombres que están en la palabra, ni para Moisés, ni para José, ni para Jonás, fue fácil dominar su naturaleza y hacer lo que es correcto. Pero sí, señores, es una lucha constante entre lo que queremos hacer y lo que es correcto. Lo triste es que casi siempre nuestra naturaleza lo que quiere hacer no es lo bueno. Por eso él lo dice, lo que quiero hacer y lo que es correcto. Cuando vemos el versículo 23, él nos dice que hay un poder dentro de él. Ese poder se llama carne, lo que siempre hablamos de la naturaleza pecaminosa, de la carne, de los deseos. Hay un versículo que dice que pecamos porque nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos que están dentro de nosotros nos hace ceder. Entonces él cierra diciendo, ¿qué hacemos? Pues ahí mismo, si sigues leyendo, hay una respuesta. Él mismo nos da la respuesta, Romanos 7:25, la parte A, dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos se gozan? Hay salida, está en Jesucristo. Cuando continúas leyendo este libro, en el capítulo 8 del 1 al 6 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que esperan en Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado. Jesús fue un hombre, pero nunca pecó. Él dominó el pecado. Tenía sobre el dominio que tenía el pecado sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, mira esta palabra, permitir. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a qué, iglesia? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva ¿a qué? A la vida y a la paz. Vemos claramente que sí,
para siempre habrá un poder pecaminoso en nosotros. Pero una vez que Jesucristo, ¿sabes la razón por la que esa cruz está ahí? ¿Cuántos han visto que en este lugar se adora esa cruz, se le canta esa cruz, se le ora esa cruz? No se hace. Aquí se alaba al Señor, se adora al Señor, se exalta al Señor. La cruz está ahí como un símbolo para recordarnos que Él murió y resucitó, porque ahí no está colgado, ¿cierto? La cruz es un símbolo de muerte, porque cada vez que uno ve la cruz recuerda la muerte y resurrección del Señor, pero también es un símbolo de vida cuando no lo vemos allí. Y sabes, había una sola manera de pagar el pecado y era morir, y Él vino y pagó el precio. Pero mira, cada vez que tomamos la cena aquí recordamos eso, lo que cantaba ahorita el pastor. Nosotros a veces no dimensionamos el poder de la sangre de Jesús, el poder de su sacrificio. Sí, tenemos vida eterna. Cuando partamos de esta tierra nos espera una eternidad junto con Él. Delicioso. Pero además hay muchos otros beneficios. Y entre esos que ya no estamos solos. Antes luchábamos con esa naturaleza, pero nos controlaba. Dice la palabra que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Para todos sus hijos, aquellos que le recibieron, el Espíritu Santo viene a morar, está dentro. Por eso los discípulos decían al Señor, no te vayas. Él le decía, les conviene que me vaya. No solamente voy a preparar morada por una eternidad, sino que les voy a enviar a un ayudador, les voy a enviar a un consolador, les voy a enviar a alguien que intercede por ustedes. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. Sus hijos son habitación del Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿tú crees que ese no es un poder superior? Pero por supuesto, el Espíritu Santo hace parte de la deidad de Dios. Su poder, su autoridad habita en ti y en mí. Y es el poder más grande que existe sobre todo lo creado. Amén. Y habita en mí. Así que tengo un poder del pecado, pero tengo uno superior, que es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso, como les decía ahorita, de nosotros depende. Me gusta la última parte como termina ese versículo, porque él dice claramente, si ustedes le permiten. Porque ¿cuántos saben que Dios no impone? ¿Cuántos saben que Dios no tiene títeres? La gente siempre culpa a Dios por las cosas, pero quienes tomaron las decisiones de eso fueron hombres. Él nos dio libre albedrío. Podíamos haber sido unos buenos administradores de los recursos y vivir todos en abundancia y armonía y paz. Pero el hombre no hizo eso. Muchos tienen lo que a otros les falta. Y muchos por ambición a las riquezas deterioran el medio ambiente, el lugar en el que vivimos, la casa en la que vivimos, la tierra. Pero al final, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Pero realmente fue la decisión del corazón de un hombre el que hizo eso. La decisión del corazón de un hombre quien lanza las bombas, quien dispara los misiles. Es nuestra decisión. Y por eso en esta palabra vemos claramente cuando termina y dice, si ustedes le permiten a la carne, porque hasta siempre siendo sus hijos podemos permitir eso. Si nosotros le permitimos a la carne tomar dominio sobre nosotros, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la muerte. Tristeza, de ahí es donde vienen los homicidios, las separaciones, las amarguras, las venganzas, de esas decisiones carnales. Los pleitos. ¿Cuántos muchas veces han dicho, ay, si me hubiera quedado callada? Yo le he dicho un poco de veces. Pero nada, dejé que él me dominara la otra y por supuesto muerte. A eso se refiere la muerte. No solamente es la muerte física, sino las consecuencias. Pero si le permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos domine, cuando nos dice que alguien nos está insultando y la carne es que nos dice, tú eres boba, contesta. Eso es lo que nos grita la carne. ¿Y qué dice el Espíritu? Cálmate, guarda silencio, espera.
respira, porque mejor dicho, yo primero sonaba como una metralleta y el Espíritu Santo ya, ¿para qué? Porque nosotros le permitimos o a la carne o al Espíritu obrar en nosotros. ¿En quién está la decisión? En nosotros. Así que tenemos la solución y la tenemos dentro, pero depende de nosotros. Romanos capítulo 8, 16 al 17 dice: pues su espíritu se une a nosotros, a nuestro espíritu, para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Este es el tipo de versículo o de palabra que nos gusta tomar solo lo que nos conviene, ¿verdad? Solo lo que nos gusta. Esa partecita en la que dice que somos hijos de Dios. ¿Qué decimos normalmente? Me apropio. ¿Cierto? Volamos y decimos amén. Esa parte en la que dice que somos herederos de su poder y de su autoridad. Somos herederos juntamente con Cristo. No nos ponen en una posición diferente, como hijos, juntamente con Cristo. ¿Qué decimos ahí? Amén, lo arrebato. Aleluya. Me apropio. Pero esa pequeña partecita que está al final del versículo 17, si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Esa pequeña partecita no nos gusta tanto, ¿verdad? Esa pequeña partecita a la carne no le agrada. Porque hay un versículo que dice: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi hijo? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es lo que simboliza cruz? Muerte. El Señor dice: si vas a ser mi hijo, te toca estar muriendo constantemente. ¿Muriendo a qué? A la carne, a los deseos pecaminosos. ¿Tú crees que Jesús, mientras lo escupieron, lo insultaron, lo menospreciaron, se burlaron, fueron kilómetros? Eso no fue que bajó las escaleras y lo crucificaron a la vuelta de la esquina, no. Fueron kilómetros los que Él tuvo que vivir humillación y dolor, porque esa cruz cargaba todos los pecados de la humanidad, pesaba. Y tenía su cuerpo ensangrentado, maltratado. ¿Tú crees que Él no tenía deseos de tirar esa cruz por allá y irse por el cielo y sentarse en el trono? Claro que sí, y lo puedes ver en la palabra, porque la noche antes de ser entregado, la noche que fue entregado, Él se fue al monte de Getsemaní y le decía al Señor en 3 oportunidades: si es posible, yo no quiero hacer eso. Cuando Él dice: pasa de mí esa copa, pásaselo a otro. Yo no quiero vivir eso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo, por eso es un gran abogado, porque nos entiende. Con la diferencia que no cedió, que no le permitió a su carne decidir, sino que el Espíritu Santo siempre decidió por Él. Y aunque no quería vivir, porque ¿sabes una cosa? Lo que más le temía el Señor Jesucristo no era la humillación, el maltrato, el vituperio. Él lo que le temía era cuando estuvo allí en la cruz. Dice la palabra que Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios y el pecado no están juntos. Cuando Él cargó todos los pecados de la humanidad, Dios tuvo que dejarlo. A esa pequeña parte Él no la quería vivir. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando leemos en la palabra que fue como un cordero al sacrificio, que no habló, ¿lo han leído? Mientras lo insultaban, Él no se defendía. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha costado quedarnos callados?
Y nos metemos en lío y si tenemos un problema así lo ponemos más grande porque es que trae muerte. Tenemos que participar, morir. Y en esta oportunidad Dios quiere que seamos bondadosos. Tenemos que morir al mal que hay en nosotros, porque lo hay, iglesia. Esos deseos de vengarnos, de hacer mal, eso es malo. Él quiere, si quieres ser mi hijo, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. También tienes que ser partícipe de su sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me gustaría decirles que tengo 23 años de ser cristiana, más o menos. No, creo que más o menos 23 años. De pronto un poco más. Y me encantaría decirles que ya yo solo hago lo que el Espíritu Santo de Dios me dice. Me gustaría, pero les mentiría si digo eso. Con todos mis 23 años y el lugar que Dios me ha dado como pastora, aún tomo decisiones con mi carne. Pero lo que sí puedo decirles, iglesia, es que las veces que he decidido con mi carne, las consecuencias han sido tristes, dolorosas. Eso sí puedo darles fe. Y me he arrepentido. Y las veces que he dejado que el Espíritu Santo, le he permitido al Espíritu Santo que me guíe, se siente tan bien. Como dice el apóstol Pablo, se siente paz, se siente gozo, no hay culpa, no hay remordimiento. Trae vida y paz. De eso sí puedo dar fe, que he podido experimentar las dos cosas y vale la pena. En cada proceso que he vivido, vale la pena. Los que he superado, digo, ay, ¿por qué no lo aprendí antes? Porque sabes una cosa, cuando uno deja que el Espíritu Santo obre en uno, es que la palabra lo dice. O sea, uno se siente con paz, con gozo, se siente contento. El día que empezamos el ayuno, yo no creo en las casualidades. A las 2 de la mañana del viernes desperté. Cuando yo despierto a esa hora, yo me pongo a orar porque si no me enganchan una cantidad de pensamientos que... ¿A cuánto le pasa? Y yo digo, si me quedo aquí en la cama, me levanto como una leona. Mejor me paro a orar. Así que me levanté a orar y estuve hasta casi las 4 de la mañana orando. Mi esposo se levanta a esa hora. Y yo nunca bajo, yo siempre oro en la parte de arriba, él ora abajo. Así que cuando él baja, que iban a ser las 4, oh sorpresa, ustedes saben que el viernes llovió toda la noche y toda la madrugada. Pues nosotros tenemos un tapete en el patio y cubrimos el resumidero porque por lo general por los resumideros a veces entran plagas. Pero en la noche lo metemos y esa noche no lo metimos. Así que se inundó el patio, se inundó la sala, se inundó la cocina y se inundó hasta salir el agua, corrió del patio hacia la calle. Se mojaron muebles, o sea, todo. Así que Yair va bajando su escalera y ¡plá! ¡Nena! Yo bajo. ¡Plas! Mujeres que están aquí. Iban a ser las 4 de la mañana, 3 y pico de la mañana. Qué risa, ¿no? Imagínense ustedes, ¿qué piensa uno? Les cuento que en mi naturaleza quería decir ¡ah! Le dije, pon alabanza, no la pongas tan alta, porque no eran ni las 4 de la mañana. Y vamos a hacer un aseo general. Permití, porque esa es su fortaleza. Jenny, los que lo conocen saben que Yair no se iba a quejar, ni iba a murmurar, ni iba a renegar. Él no iba a hacer eso. Eso no es una debilidad para él. Él tiene otra, pero esa no.
Pero esta dominó la carne ese día y me sentía tan contenta. Porque después que uno reniega, se inconforma con la vida, habla y desea, porque uno habla es pura cosa inservible cuando uno está molesto. Y después empieza el Espíritu Santo a redarguir y te sientes mal. Y entonces peleo con Yair porque a Yair no le gusta verme así. Entonces se forma un conflicto en la iglesia. Mejor dicho, hubiera sido la inundación más la bomba atómica. Pero gracias a que dominé la carne, alabamos al Señor desde las 3 de la mañana. Quiero decirle, cuando eran las 5:30 que nos conectamos al devocional, la casa estaba impecable. Y me sentía tan bien, me sentía tan contenta porque superé una debilidad en mí y además porque hice un aseo general y me encanta. Los que me conocen saben que me encanta tener la casa limpia. ¿Cierto? Y lavé tapete, lavé mueble. Mejor dicho, le dije, gracias Señor. Oramos por aquellos que se les inunda, no de agua limpia, sino de barro sus casas. Tuvimos, mejor dicho, 2 horas y pico para orar, interceder y limpiar y declarar. No creo en las casualidades. Justo el día que iniciaban los ayunos, era una tentación, era una prueba. Porque habíamos anunciado con bombo y platillo, cuidado, van a pecar. Y yo a las casi 3 de la mañana, pero mejor dicho, hubiera hecho el pecado más grande. Pero Dios me había dado un poder superior. Dios nos ha dado un poder superior. Amén. Cuando cerramos el ayuno a las 12, yo creo que se dieron cuenta, yo estaba llorando de felicidad. Porque fue una mañana hermosa, llena de la presencia de Dios. Pudo haber sido un infierno. Esa es la diferencia entre seguir nuestra naturaleza y la muerte y seguir el Espíritu Santo y la vida y la paz. Había paz. Ay, se le respiraba en mi casa alegría. Y eso es un pequeño ejemplo de lo que vivimos cotidianamente. Porque la bondad de Dios no es para aplicarla en algunos momentos, es para aplicarla todos los días. Dios espera que seamos buenos constantemente en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con incluso aquellos que no nos quieren tanto. Amén. Romanos 8:6, bueno, ya eso se los dije, pero me gusta esa parte que se las leo nuevamente. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Yo quiero que ustedes se lleven este versículo. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos quieren vida y paz? Armonía, unidad, reconciliación. Amén. Mira, al igual que vimos en la palabra que Jonás, creo que todos nos identificamos con Jonás porque Nínive era una ciudad perversa. Así lo describe la palabra. Eran malos. Y era una ciudad muy grande. Y creo que todos nos identificamos con Jonás cuando dijo, a Nínive me voy al polo opuesto. Pero vimos también que él decidió obrar como Dios le pidió hacer. Prácticamente lo obligaron, ¿no? Prácticamente lo tomaron de alta mar y lo vomitaron en la playa de Nínive. Dios, pero él le dijo, Señor, dame una oportunidad. Y Dios se la dio. Él tenía la oportunidad de hacer su voluntad y dejar que miles perecieran. Porque la oportunidad era, si no la aprovechan, miles será, esta ciudad, dijo el Señor, será destruida. Pero él dijo, está bien, aprendo de ti que eres bondadoso, de ti que eres misericordioso. Y duró días predicando en las calles de Nínive. Y la gente se arrepintió, cambió, tomó la oportunidad y miles se salvaron.
O nos podemos identificar con la historia de José, que les imploró a sus hermanos que tuvieran misericordia. Pero ¿los hermanos tuvieron misericordia? No. Pero ¿sabes una cosa? Años después, quienes estaban postrados delante de José pidiendo misericordia eran ellos. Y creo que a nuestra naturaleza nos hubiera encantado, y lo mismo que a José, hacerle lo mismo, ¿cierto? Negarles esa bondad, negarles esa misericordia. Pero me encanta porque vimos en la palabra que José decidió no hacer lo que sus deseos de su naturaleza decía, sino lo que su espíritu, el espíritu de Dios, obraba en él. Y fue bondadoso, generoso. Al igual que en Nínive, esa bondad trajo como consecuencia no solamente que la familia, que eran 70, se salvara del hambre. No solo se salvaron los hermanos y la familia, se salvaron miles de personas en la tierra de perecer de hambre. Y creo que los que leemos la parte de la crucifixión de nuestro Señor o los vemos en película, nos gustaría que se bajara de esa cruz. ¿A cuántos muchas veces les gustaría que, ay, de tanta cosa horrible que Él vivió? Pero si el Señor se hubiese bajado de esa cruz o lo hubiera tirado en el camino, tú y yo estuviéramos perdidos. No tuviéramos herencia, no tuviéramos salvación, no tuviéramos heredad, no fuésemos hijos y no tuviéramos hoy el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Como consecuencia a la bondad de Dios, miles de millones de personas hoy tienen la oportunidad de salvarse. Quiero decirte, iglesia, que el ser bondadoso no solamente trae beneficios a nuestras vidas, porque nos sentimos bien, hay paz, hay armonía. Esos son beneficios personales. Sino que la bondad, cuando la practicamos, trae beneficio a muchas otras personas. Ya hay mucha gente haciendo mal. ¿Cuántos lo creen? No seamos uno de ellos. Luchemos con esos deseos que están dentro de nosotros. Y recordemos, ya hay muchos haciendo lo malo. Dios quiere que nosotros hagamos lo bueno, seamos bondadosos y misericordiosos. Demos oportunidades. Amén. Hay un versículo que me gusta del Salmo. El Salmo 34 es uno de mis salmos favoritos. El que quieres buscar, Salmo 34, 8 dice: prueben y vean. Me gusta esa palabra. Prueben y vean que el Señor es bueno. La única manera de experimentar la vida y la paz, la satisfacción, es probando y viendo la bondad de Dios. Yo te la puedo predicar, yo te puedo hablar de mi testimonio cuando sí lo hacía y cuando no lo hago. Pero de la única manera que yo puedo decir, que tú puedes decir, lo creo, es como dice ahí, probando y viendo. Prueben y vean lo que es hacer lo bueno, lo que es rendirme a mis deseos por hacer la voluntad de Dios, lo que el Espíritu Santo de Dios me dice. ¿Cuántos se levantan en este lugar y dicen, yo quiero probar y ver? Levántate en este lugar, ahí en el lugar en el que estás. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero probar y ver tu bondad a través de mí, porque yo veo y pruebo tu bondad para mi vida y para la vida de otros, pero yo quiero probar y ver la bondad tuya a través de la mía. Quiero que esa característica del fruto de tu Espíritu Santo se desarrolle, crezca más en mí. Ayúdame, Señor, ayúdame a negarme a mis deseos, a mi razón, a mi lógica, para que tu Espíritu Santo sea glorificado. Hoy presento la vida de este pueblo y te pido que nos ayudes, Señor,
a ser benigno, a ser bondadoso, a ser generoso, a mostrarte, porque hay un mundo que necesita de más gente buena, Señor. Yo quiero ser sumado dentro de los buenos, dentro de los que pagan bien por mal. Ayúdanos, porque sin ti no lo podemos hacer. Ayúdanos a ser obedientes. Adórale allí donde estás. Dile, Señor, gracias por tu presencia. En mi vida has sido bueno. Así es, Dios. En mi vida he sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, en mí estás en la oscuridad. Es el lugar que y como amigo fiel yo cantaré de la bondad de Dios. Como dice lo fuerte en mi vida. En mi vida he sido bueno. Así es, cántaselo, iglesia. En mi vida he sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.